Emite CEDH Chihuahua recomendación a Dirección de Vialidad y Tránsito. Por negligencia, las 17 recomendaciones emitidas a la Secretaría de Salud de Guanajuato. En Perú lanzan curso virtual sobre consulta previa a los pueblos indígenas. Y en España, la Defensora del Pueblo pide frenar los desahucios. Esto y más le tenemos preparado en Informa TV. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Bienvenidos nuevamente a su noticiario Derecho Humanista Informa TV. Hoy, como todas las mañanas, les saludo con gusto y le traigo la información relevante de los derechos humanos de México y el mundo. Comenzando con la información nacional, le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua emitió la recomendación 11-2014 dirigida al director de Vialidad y Tránsito del Estado, licenciado Ricardo Yáñez Herrera. Esto por el uso excesivo de la fuerza que aplicaron agentes de vialidad en contra de un conductor, quien fuese detenido con golpes en cara y cuerpo por una falta administrativa al reglamento de tránsito. Las investigaciones de la CEDH presumen la violación del derecho a la integridad y seguridad personal, por lo que insta a la autoridad a girar las instrucciones necesarias para sancionar a los servidores públicos involucrados y se repare el daño causado a la víctima. Emite la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato 17 recomendaciones a la Secretaría de Salud del Estado. Esto por la muerte de 2 bebés y daños a una paciente durante el parto. Esto al acreditar que son atribuibles a la inadecuada prestación del servicio médico en el Hospital Comunitario del municipio de Villagrán. La Procuraduría solicitó al secretario de Salud iniciar procedimientos disciplinarios en contra de 6 médicos y una enfermera, además de la indemnización a las madres, así como la atención médica y psicológica. La desaparición forzada constituye una múltiple violación de los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de sus familiares, por lo que es necesario contar con mecanismos eficaces para proteger a todas las personas contra esta práctica. Así lo expresó la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza. En este contexto recordó que la CEDH presentó el pasado mes de abril una iniciativa de ley que regula el procedimiento de emisión de la declaratoria de ausencia por desaparición forzada en el Estado de Nuevo León, que tiene por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la identidad y personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada, así como facilitar a los familiares o cualquier persona que tenga una relación afectiva inmediata o cotidiana con las mismas los instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos humanos. A fin de forjar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el actuar cotidiano de elementos policíacos y militares, la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartirá el diplomado a distancia titulado Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, esto a través de su escuela virtual DH. Lo anterior fue informado por el ombudsman local Francisco Mezcoatl Antonio, quien invitó a las y los presidentes municipales de la entidad a que los elementos de seguridad pública de sus demarcaciones tomen parte como una medida para promover un desempeño apegado al respeto de los derechos fundamentales en las corporaciones policíacas. José María Casa de Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, recibió la presea al Mérito Científico Humanista, esto de parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. Cabe destacar que el galardón es otorgado año con año a aquellos ciudadanos que con su labor han contribuido al desarrollo y consolidación de dicha casa de estudios. Visitadores adjuntos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla estuvieron presentes en la cadena humana que inició en el Zócalo de la ciudad y culminó en las instalaciones de la Casa Puebla. Esto con el objetivo de observar y vigilar que el respeto a los derechos humanos de reunión y expresión se cumplan en el Estado. De esta manera, la Comisión reitera su compromiso de vigilar el pleno goce de los derechos humanos dentro del marco de las leyes. Entra en vigor nuevo reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que permitirá agilizar los procedimientos de los quejosos y establecer las consecuencias para los servidores públicos que no cumplan con las solicitudes o peticiones. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California busca coadyuvar con el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Tijuana respecto a los migrantes que viven en el bordo. Brindar información a los familiares de migrantes que de manera voluntaria han ingresado a los centros de rehabilitación es una de las tareas que llevará a cabo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Asimismo, realizarán un recorrido a los centros de rehabilitación para constatar que estén siendo tratados acorde a sus derechos humanos.
En información internacional le comento que la Defensoría del Pueblo de Bolivia logró el fallo del Tribunal Constitucional contra la norma del Ministerio Público que discriminaba a fiscales adultos mayores, pues los obligaba a cesar de sus funciones al cumplir los 65 años. El defensor Rolando Villena, quien había demandado la inconstitucionalidad desde el pasado 31 de octubre de 2013, calificó de justa la decisión, explicando que la normativa en cuestión fue impugnada por constituirse en una vulneración de los derechos de las y los adultos mayores. Además, consideró que la sentencia es muy importante porque crea jurisprudencia para otros casos en los que pretendan la discriminación laboral de las personas adultas mayores por su edad. En Perú, la Defensoría del Pueblo presentó el curso virtual sobre derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que tiene por objetivo fortalecer los derechos de este sector de la población y contribuir a que los funcionarios públicos, organizaciones indígenas y público en general conozcan acerca de los alcances y contenidos de este derecho. Quienes deseen acceder a dicha plataforma virtual pueden hacerlo ingresando al link que aparece en pantalla, en el que encontrarán la información más completa acerca de la consulta previa. En España, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad Social que establezca un procedimiento para no desahuciar a las personas que deban menos de 30.000 euros a la Seguridad Social. A su petición, la Administración ha establecido en la Ley de Apoyo a los Empleadores un plazo de 2 años para los trabajadores autónomos, entre la primera diligencia de embargo y la realización de material de la subasta. Becerril considera que esta es una medida positiva, pero no la considera suficiente, puesto que no son solo los autónomos los que enfrentan estos problemas. De hecho, la institución que lidera ha recibido quejas por deudas no superiores a 30.000 euros. Y bien, hasta aquí la información más relevante de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted esperándole el día de mañana con más información. Recuerde, el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana.